Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio de verso a verso del libro de Éxodo. Hoy llegamos al capítulo 25 y como les venía diciendo el día de ayer, o bueno, el día martes, la historia de Israel a través del Éxodo o del libro del Éxodo se puede resumir básicamente, hay varias divisiones, ¿no? Pero lo podemos dividir básicamente en tres partes. La primera parte vemos la historia del rescate que Dios hace con su pueblo, cómo lo saca de Egipto, y todo eso lo vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18. Cómo es que Dios ha sacado a su pueblo y lo está llevando y lo ha traído en pos de él. No los ha llevado al monte Sinaí, recuerda que dijo, los he traído en pos de mí. Entonces, ese pueblo que por muchos años, por 400 años, estuvo esclavo de Egipto, ahora Dios lo ha traído a que tengan un encuentro con él. Y estando en el monte Sinaí, vemos cómo es que Dios les ha revelado su ley, ¿no? Comenzando desde los 10 mandamientos, comenzando la conversación con Moisés desde el capítulo 19, verso 20, vemos cómo es que le muestra los 10 mandamientos, 21, 22, le muestra más mandamientos, más estatutos, para que el pueblo pueda guiarse y pueda representar a Dios frente a las otras naciones y puedan tener una vida correcta a los ojos de Dios y también entre ellos, ¿no? Y veíamos muchos mandamientos tenían que ver con el prójimo, ¿no? Con las relaciones interpersonales. Y todo esto terminó con un pacto, ¿no? Que lo vimos en el capítulo 24, como todo esto lo establecieron con un pacto donde ambas partes estaban de acuerdo, ¿no? Donde Dios propuso el pacto y el pueblo dijo, sí cumpliremos, sí obedeceremos todo lo que Jehová nos ha dicho, ¿no? Y ahora, del capítulo 25 en adelante, vamos a escuchar bastante una palabra que quizás ya lo has escuchado, la palabra tabernáculo, ¿sí? Entonces, de tal manera que esta palabra tabernáculo nos marca otra fase en la vida de la historia de Israel con Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios les va a dar instrucciones para que ellos puedan construir un tabernáculo que básicamente Dios va a querer mostrarse a ellos y Dios va a estar entre ellos en esta travesía en el desierto. Y de eso vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Cómo es que Dios les va a dar indicaciones claras y les va a explicar cuál es el propósito de este tabernáculo, ¿no? Entonces, antes de leer el verso 1 y el verso 2, vámonos directo al versículo 8 y 9 para ver justamente de lo que te acabo de hablar, ¿no? De ese propósito, ¿no? Dice así, verso 8 y 9 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Recordemos que Dios sigue todavía manifestando, lo ha llamado a Moisés a este lugar especial, en el monte Sinaí, en la parte más alta, donde está la presencia de Dios como un fuego, dice, abrasador ahí, y le está manifestando, le dijo, ¿no? Ven, te daré las tablas de la ley, pero también le está manifestando aquí instrucciones claras de qué es lo que ahora van a hacer como pueblo. ¿Qué le dice? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En este versículo encontramos el propósito de Dios. No era solo sacarlos de Egipto, no solo era llenarlos de leyes, sino era morar con ellos, ¿no? Morar con ellos, estar en medio de ellos, acompañándolos sobre toda esta travesía en el desierto e incluso cuando ellos estén en la tierra prometida. Y más adelante este tabernáculo con el rey David y Salomón se va a convertir en el templo de Dios, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿no? De cómo es que de pronto Dios nace en Dios que puedan construir este tabernáculo, ¿no? Y les va a dar indicaciones entonces. Ahora sí, entonces retrocedemos al versículo 1 y vamos a ver cuáles fueron las indicaciones para construir este tabernáculo, ¿no? Para construir esta edificación. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces, aquí vemos ciertos principios bíblicos que Dios está dando a Moisés para que pueda construir este tabernáculo. ¿De qué manera tenían que hacerlo? No dice impuestos, tampoco dice tributos, sino dice la ofrenda estaba basada y ni siquiera todavía les ha mostrado la necesidad. Dios todavía no le está diciendo a Moisés, me van a hacer tabernáculo, por lo tanto pide ofrendas. Recuerda,
Primero le está diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿para qué? Porque todavía no le ha dicho que le hagan un tabernáculo. Y aquí hay un principio en cuanto a la ofrenda. La ofrenda no se hace en base a una necesidad, sino la ofrenda se hace en base a un corazón dispuesto. ¿Te das cuenta? Y Dios lo que está diciendo es, de todo varón que la diere de su voluntad. No está poniendo un monto, no está poniendo una obligación, sino está diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, dice, de todo varón que la diere de su voluntad. Segundo principio, primer principio, la ofrenda no radicaba en la necesidad que estaba atravesando el pueblo, sino la ofrenda radicaba en los corazones dispuestos de los hijos de Israel. Segundo principio, tenía que ser de manera voluntaria. Tercer principio, dice que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién era la ofrenda? Para Dios. Y aunque va a ser administrada para poder construir este tabernáculo por hombres que Dios va a designar, por los sacerdotes, sumos sacerdotes y algunos especialistas en construcción, ellos van a administrar estas ofrendas y Moisés también ciertamente estará ahí interviniendo, pero en todo momento el sentido de lo que el pueblo iba a traer para construir este tabernáculo era que era para Dios. No era casa para Moisés, ni para Aarón, ni para todos los demás, sino que el sentido es de que en todo momento ellos tenían en su mente, deberían de tener en su mente, que lo que estaban dando era ¿para quién? Para Dios. Y al mismo tiempo le pone responsabilidad a los sumos sacerdotes y a mismo Moisés de que este tabernáculo no es de ellos, sino de quién es? De Dios. Porque la ofrenda que el pueblo iba a traer era para él. Dice, que tomen para mí ofrenda, para él. No para los sumos sacerdotes, no para Moisés. Entonces, estos son principios que debemos tener en cuenta, ¿no? Dice, de todo varón que la diere con su voluntad y de corazón, ¿no? Es interesante también, dice, que la diere de su voluntad y de corazón. Y dice, tomaréis mi ofrenda, ¿no? Entonces, es interesante porque de aquí parte un principio que Pablo lo va a replicar en el Nuevo Testamento, en su carta a los Corintios, cuando habla en cuanto a las ofrendas, ¿no? Dice, conforme a lo que cada uno dispone en su corazón, ¿no? Con alegría, no con pesar ni por necesidad, ¿no? No con otra intención. Como hay necesidad, tengo que dar. Porque si siempre voy a centrar que mi ofrenda a Dios, mi servicio a Dios, recordemos que ofrenda no se va a reducir solamente a algo material. Luego se entiende que la ofrenda es todo lo que tú le puedes ofrecer a Dios, tu vida, tu servicio. Como hay necesidad, entonces voy a aportar en el reino de Dios. Y no es tanto así, porque al fin y al cabo, Él es el dueño de todo esto. Y vamos a ver, de todo esto que les pide, incluso Dios mismo les había dado. Más adelante lo vamos a ver. Pero llevándolo a una aplicación práctica para nosotros, haciendo un paréntesis. Si basamos estos mismos principios en nuestra vida, debemos entender que la ofrenda es un acto voluntario. Una iglesia no es saludable cuando de pronto te dicen que la ofrenda a Dios es una obligación, es un acto voluntario. Pero un acto voluntario, como dice, de corazón, ¿correcto? Donde no haya una carga de decir, ya me están pidiendo, ¿no? Tiene que ser de un corazón dispuesto, que no se está dejando de llevar, como hay necesidad doy, y como no hay necesidad no doy. Y de pronto nosotros somos los que evaluamos si hay o no hay necesidad. Y si lo vemos de esa perspectiva, vendría a ser una especie de limosna, ¿no? Cada vez que necesita alguien le doy. Tengamos cuidado de eso, ¿no? Y recordar el otro principio, que la ofrenda es para el Señor porque el Señor les había dado, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando dice, ¿no?, que demos cada uno conforme a lo que propuso en su corazón? No por necesidad, sino con alegría de corazón. Ahora, hay diferentes maneras de ofrendar. Ahí vamos a ver que ciertamente van a llevar cosas materiales para construir este tabernáculo, pero también vamos a ver que Dios va a levantar personas que van a dar de su servicio, de su capacidad, de su sabiduría, pero dada por Dios, por cierto, para por construir toda esta belleza, ¿no? Que más adelante le voy a decir en cuánto estaría valorizado hoy en día, ¿no?
Lo mismo, mis hermanos, recuerda, el Señor ya lo ha dado todo por nosotros, el Señor ya nos ha rescatado, el Señor nos ha mostrado su palabra y cada uno de nosotros somos llamados a ofrendarle. Pero no, con esto no te quiero decir, trae tu dinero aquí al alfolí. No, 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 no confundan, no. Somos llamados a ofrendarle en qué le estoy dando yo al Señor. ¿Qué estoy poniendo al servicio del Señor? ¿No? Mi tiempo, mi sabiduría, mi conocimiento. ¿Por qué no también mi dinero, ayudando al necesitado, ¿no? Bendiciendo a los demás? Es un principio, pero es un principio de respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero muchas veces se nos dice, si ofrendas, cosecharás. Eso ya lo estás haciendo por necesidad, porque como necesito más plata, voy a sembrar para poder cosechar. A eso se le llama interés. No es la manera, no es la actitud en el que debemos de servir al Señor. Señor, te voy a servir para que tú me des una casa. No, no, te sirvo por lo que tú has hecho en mi vida, porque me has rescatado, porque me has librado, porque me has dado vida eterna. Por eso te sirvo. Y ahora me presento a ti como una ofrenda agradable, con cada área de mi vida, con mi conocimiento, con mis fuerzas, con mi talento, con mi economía. Y ya, bueno, el Nuevo Testamento hemos visto que hay diferentes formas de servir a Dios, ¿no? Entonces vemos aquí cómo incluso en el Antiguo Testamento había estos principios claros, ¿no? Que más adelante Pablo lo va a entender y por eso dice, conforme a lo que cada uno propuso en su corazón. Entonces, mis hermanos, primera reflexión, ¿cómo le estás ofrendando al Señor con tu vida? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿No? O sea, hay diferentes maneras de hacerlo. Nuevamente aclaro, no te estoy diciendo ni persuadiendo a decir, ven, siembra y cosecharás y trae tu dinero al folín. No se trata de eso, sino se trata, ahora estamos en un tiempo difícil, diferente, pandemia, hay diferentes maneras de servir a Dios a tu alrededor. Jesús dijo, ¿no? Lo que hicieres con estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. La Biblia dice que todo lo que hagáis, lo hagáis como para el Señor. Si ayudas a alguien, hácelo como para el Señor. ¿Me dejó entender? Entonces, pasamos al punto 3. Mira, y ahora les va a especificar qué cosas tenían que llevar ellos para el tabernáculo. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces aquí hay toda una lista, ¿no? O sea, si nos ponemos a estudiar uno por uno, nos pasaríamos horas. Pero en resumen, cada una de estas cosas que ellos van a llevar, vamos a ver más adelante en qué accesorios del tabernáculo van a ir usándolo. Pero todo eso es lo que el pueblo trajo, todo esto es lo que el pueblo va a traer. Aquí Dios está dando las instrucciones a Moisés, más adelante vamos a ver cómo es que ellos van a obedecer y van a traer todo esto al pie de la letra, ¿no? Entonces y como te digo, cada uno de estos accesorios tiene incluso una representación simbólica o una explicación en su contexto, e incluso tiene una explicación espiritual cada uno de estos, ¿ya? Y en base a todo esto hicieron el tabernáculo, ¿ya? Dicen algunos entendidos que ese tabernáculo, si lo traemos a nuestros días, haciendo todos esos cálculos que nos brinda la palabra de Dios de cómo fue construido este tabernáculo, aproximadamente su valor sería, ¿sabes de cuánto? De 13 millones de dólares. Dólares, ¿ah? Y ahora está subiendo, ¿no? Aproximadamente entonces sería unos 50 millones, ¿no? De soles, llevándolo a nuestra moneda, aproximadamente. Ese sería el valor del tabernáculo. Y ahora vamos a entrar al detalle que era un tabernáculo. No te estoy hablando del templo, más adelante viene el templo. En esta ocasión estamos hablando del tabernáculo, que básicamente es una tienda de campaña que ellos iban a ir movilizando en medio del desierto. ¿Sí? Entonces, pero tú te preguntarás, dices, pero si estaba en un desierto, ¿cómo Dios puede pedir esto, que su pueblo traiga todo esto y lo van a construir en el desierto? ¿Y de dónde el pueblo va a sacar todo esto, no? Pareciera que la Biblia
está fuera de lugar, ¿no? Porque, ya le encontré un error a la Biblia, podríamos decir, alguien ahí se apresura a decirlo, ¿no? Pero recuerdas que cuando Dios sacó a su pueblo en la 10ª plaga, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 12 más o menos, cuando se da la 10ª plaga, ¿qué es lo que hacen los egipcios con los hijos de Israel? Les piden diciendo, váyanse, porque estaban cansados de plagas. El pueblo, dice, se despojó y comenzó a darles sus joyas, su plata, oro, vestido, ¿no? Puedes buscarlo en Éxodo capítulo 12, 35 y 36, te lo voy a leer, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos, y Jehová, mira, esta es la palabra clave, no lo dieron los egipcios, míralo, ¿quién les dio todo esto? Verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron todo cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Y por ahí alguien se atrevería a decir, qué malos que fueron, ¿cómo los van a despojar a los egipcios? Recuerda, han trabajado aproximadamente 400 años como esclavos. Y lo que el Señor está haciendo aquí es la restitución. Y está sacando a su pueblo con todos estos bienes. Y ahora tiene sentido que estando en el desierto les pida que le hagan un tabernáculo con esos bienes. Definitivamente tiene sentido. Porque tenían de dónde darlo. Y ellos se acordaban quién es el que los puso en gracia ante los egipcios. Fue Dios. Y entonces ahora les está demandando, y por eso le está diciendo, traerán ofrenda para mí, para que hagan el tabernáculo. Y al final el tabernáculo iba a ser de mayor bendición para el pueblo que de beneficio para Dios, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios mora en todo el universo, porque su presencia lo abarca todo. Pero vamos a ver que el tabernáculo iba a ser un lugar especial donde se iba a mostrar su presencia para con el pueblo. Iba a ser el punto de contacto, por así decirlo, con el pueblo. Entonces, ¿a quién le iba a ser de mayor bendición? ¿A Dios o al pueblo? Definitivamente al pueblo. Entonces estaban haciendo algo para Dios, pero para bendición del pueblo. Entonces, volvemos a Éxodo capítulo 25 y el verso 28, ¿no? Vamos a ver el verso 25, disculpen, 25, el verso 8, dice, y ahora sí, después de haberle dado la lista del mercado, dice, por así decirlo, ¿no? La listita que hacen a veces las esposas para que los esposos vayan, ¿no? Te has ido alguna vez a comprar y te ponen todo a detalle, ¿no? En cambio, la esposa, la mujer suele ir al mercado sin lista, porque todo lo tiene en la mente. En cambio, al esposo tienes que hacerle una listita, porque si no se olvida, ¿no? Algo similar fue acá, fue detallado, Dios dio detalles a su pueblo, detalladamente, y vamos a ver que en el cumplimiento que ellos van a hacer, incluso les va a dar medidas y todo lo demás, y en el cumplimiento de hacer el tabernáculo lo van a hacer tal y cual Dios lo ordenó. Y es más, bueno, me estoy adelantando, ya, mejor vayamos al texto, dice, y harán un santuario para mí, dice, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué es un santuario? El origen de la palabra santuario es similar al de santo. ¿Y qué significa santo? Apartado. Santuario viene a ser un lugar apartado en medio del pueblo. ¿Cómo es eso? No es apartado del pueblo, sino es un lugar apartado en medio del pueblo. Da la idea de un lugar consagrado en medio del pueblo. El pueblo, cuando estuvo en el desierto, vivían en tiendas. ¿Qué son tiendas? Vienen a ser una especie de carpas, casas de telas, ¿no? De cueros de animales, ¿no? Y ahora van a hacer un tabernáculo, una tienda mucho más grande, donde justamente, dice él, y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era? Para que su presencia esté habitando en medio de este pueblo. Entonces Dios está prometiendo su presencia en medio de su pueblo nuevamente, ¿no? Entonces, pero una presencia, por así decirlo, un lugar físico donde ellos puedan ubicar y decir, ahí está la presencia de Jehová. Algo visible, ¿no? Y aunque Dios lo abarca todo, pero aquí sería el lugar especial donde se reuniría con su pueblo, ¿no? A través definitivamente de todo un procedimiento hecho a través de los sumos sacerdotes, que lo vamos a explicar, ¿no? Pero el verso 9 dice, mira, conforme a todo lo que yo te muestre, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, ya te di la lista,
el diseño del tabernáculo, dice, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Lo tiene que ser conforme a todo lo que yo te muestre. Y esta palabra, conforme a todo lo que yo te muestre, no solamente es a lo que yo te describa, ¿no? O sea, una cosa es que te diga, mira, te llamo por teléfono y te digo, por favor, si me puedes hacer una casa que sea de tal medida, pero es diferente que de pronto te den los planos, ¿no es cierto? Cuando te dan los planos o la maqueta, hay una visión más cercana a lo que está queriendo el propietario, a que te diga más o menos cómo él quiere. Y aquí esta palabra muestre realmente significa que Dios le mostró. No es que le especificó nada más las medidas, sino le mostró como una especie de una visión celestial. Y más adelante, el autor de Hebreos va a replicar esto, diciendo conforme se le mostró a Moisés, ¿no? Entonces, en Hebreos 8:5, si tú puedes buscar tu Biblia, ¿sí? En Hebreos 8:5, date un tiempo porque es importante leerlo. Vamos a ver que el tabernáculo en realidad que va a construir el pueblo de Israel, conforme a la visión que le está mostrando Dios a Moisés, es un tabernáculo que viene a ser una especie de un bosquejo del tabernáculo celestial, del lugar de la presencia de Dios celestial, ¿no? Porque mira lo que dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir, ¿no? Erguir, construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a ese momento. Dios no solamente le dijo, mira, vas a hacer así, 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 le mostró la maqueta. Y ellos hicieron conforme a la maqueta. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que esta maqueta, este tabernáculo que existió en el desierto, es una sombra del tabernáculo celestial. De que cuando vayamos al cielo, vas a decir, oye, es tal como me lo enseñaron en un estudio bíblico. Y los israelitas dirán, es tal como lo construimos, dirán, ¿no? Pero definitivamente una cosa es una maqueta y otra cosa es la realidad. Definitivamente ese tabernáculo celestial va a sobrepasar en belleza a este tabernáculo terrenal, ¿no? Pero ya está indicando de cómo va a ser. Es interesante. Volvemos al Éxodo nuevamente, ¿no? Entonces, no solamente le dio la lista, no solamente le dio las instrucciones, sino le mostró. ¿Cómo? No sé, ¿no? O sea, de pronto hoy en día, quizás hoy en día podemos entender mejor porque vemos películas en ciencia y ficción, de pronto abren, ¿no? ¡Ping! Un portal ahí y una realidad virtual, ¿no? Y una pantalla LED y lo bajan y ahí está, mira, así va a ser y le dan vueltas a la maqueta, no sé, ¿no? Ahora quizás podemos entender más, pero aquel entonces, ¿cómo ha sido? No sé, la verdad, pero la Biblia dice que le mostró, no le dictó, sino le mostró. Y es interesante porque si tú dices, ¿para qué era el tabernáculo? Dice, para que él habite, ¿no? Dice, para que él pueda habitar, ¿no? O sea, es interesante, dice, primero, la palabra tabernáculo viene del hebreo miskán, ¿ya? La palabra miskán tiene la misma raíz que la palabra habitar. Justamente le está diciendo que hagan un tabernáculo para que él habite en medio de ellos. La palabra tabernáculo viene del hebreo miskán y la palabra habitar viene de la palabra sakán, con K. Y ambos dan la idea de el lugar donde Dios habita entre el pueblo. Tanto tabernáculo como habitar significan lugar donde Dios habita entre el pueblo. En otras palabras, tabernáculo viene a ser una especie de la habitación de Dios, o donde Dios habita en medio del pueblo. Ahora tú dices, pero Dios no habita en todo lugar. Dios habita en todo lugar, pero esto iba a ser un lugar especial donde Él habitaría en medio de su pueblo, para que tenga un contacto con su pueblo. Estas mismas raíces de estas palabras tabernáculo o habitar, lo vamos a ver replicado en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. ¿Sabes en qué capítulo? Capítulo 1 y verso 14. ¿Y qué dice el capítulo 1, verso 14 del libro de Juan? Dice lo siguiente:
Y aquel verbo, ustedes ya saben quién es el verbo a estas alturas. Jesús, ¿no es cierto? El que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿no? Estaba con Dios. Y Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, vino a mostrarse, se hizo igual que nosotros. Y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó entre nosotros tiene la misma raíz que la palabra el habitar en medio de su pueblo. Tiene la misma raíz que la palabra tabernáculo. Es decir, cuando Jesús vino aquí en la tierra, habitó en medio de su pueblo. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Entonces, cuando Jesús vino aquí a la tierra, hizo un tabernáculo, por así decirlo, un tabernáculo movible, porque la presencia de Dios estaba sobre él. Jesús cumplió la misma función que cumplió este tabernáculo para el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, cumplió esa misma función, pero Jesús es el tabernáculo de Dios, donde Dios habita. Por eso que Jesús más adelante dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y dice que el Hijo lo ha dado a conocer. Entonces Jesús cumplió incluso esta figura, este bosquejo, este principio del tabernáculo para el pueblo de Israel, él lo cumplió para la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando en medio de nosotros. Entonces la palabra habitó entre nosotros es similar a decir para que él habite en medio de su pueblo. Lo mismo, las mismas raíces hebreas, ¿no? Entonces, qué interesante es ver cómo Jesús cumple con cada uno de estos detalles del Antiguo Testamento. Y cuánta razón entonces tiene el libro de Lucas cuando narra que Jesús, después de haber resucitado, se iba camino a Emaús, ¿no? Y se encontró con dos viajeros y estas dos personas le dicen, ¿no? De pronto, ¿acaso no te has enterado que ha muerto y todo eso lo demás? Y Jesús ya había resucitado, se queda a lonchar con ellos y les dice que les enseñó las escrituras comenzando desde Moisés y todas las escrituras que hablan de mí, dijo él. Y tú dices, ¿y en qué parte del Antiguo Testamento habla de Jesús? Lo hemos visto que el Génesis habla de Jesús y ahora estamos viendo que incluso el Éxodo habla de Jesús. Cuán interesante es ver estos pasajes, entonces, mis hermanos. Entonces, vemos que la finalidad de este tabernáculo era para que Dios esté en medio de su pueblo, para que su presencia esté en medio de su pueblo. Amén. Y ahora vamos a ver el diseño, porque dice en el pasaje que hemos leído, en el verso 9, la última parte dice, no solamente le dio el diseño del tabernáculo, sino y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. ¿Qué significa utensilios? Hoy día quizás nosotros podríamos decir el diseño de todos sus accesorios. Cómo iba a estar dividido por dentro y qué accesorios iba a tener por dentro. Y hoy día vamos a ver uno de los accesorios más importantes, el más importante dentro del tabernáculo. Y acompáñame a leerlo a partir del verso 10. Vamos a hablar entonces del arca del pacto que estaba dentro de este tabernáculo. Amén. ¿Ya? Entonces vamos a ver el arco del pacto que estaba dentro de este tabernáculo. Es uno de los accesorios más importantes porque van a haber muchos más. ¿Amén? Entonces, dentro del tabernáculo, ¿correcto? El tabernáculo, mejor les voy a mostrar una diapositiva. El tabernáculo es este. ¿Lo logran ver? Ese es un plano, ¿no? Ese es el tabernáculo, ¿sí? Toda esta parte, el atrio o el patio, lo vamos a estudiar conforme vayamos avanzando. Ahora todavía no, pero este es todo el atrio, el pacto. Está el altar del sacrificio, el lavacro, la mesa donde también cortaban el sacrificio, todo lo demás. Y aquí ya viene el lugar santo, es toda esta habitación, el lugar santo, ¿sí? Hasta aquí tenía acceso el pueblo, mas no podían ingresar. De aquí para allá ya el pueblo no ingresaba. Una vez, a ver, todavía no quiero adelantarme, aquí dentro vamos a ver dos divisiones, el lugar santísimo, que es el lugar más íntimo, más consagrado, y el lugar santo. El lugar santo viene a ser todo esto. Y dentro de este lugar santo y lugar santísimo va a haber accesorios, a eso me refiero, ¿no? No sé si la palabra accesorio es la más adecuada, pero va a haber, como lo dice el texto, utensilios, ¿no? Utensilios que Dios mismo dio el diseño de esos utensilios y los va a narrar cómo es que lo tienen que hacer,
qué medida tiene que tener, de qué tiene que estar hecho y todo eso, ¿sí? Entonces, el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo vamos a encontrar uno de los principales utensilios, que es el arca del pacto, ¿correcto? Entonces, aquí vemos quizás una toma más, hecho un zoom, ¿no? El lugar santo, toda esta parte, que vamos a explicar cada uno de estos utensilios, pero vamos a comenzar por el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. Y eso es lo que va a relatar ahora Dios a Moisés. Y ahí le estoy dando un adelanto del arca del pacto, ¿no? Eso es una foto, definitivamente. En esto envidio a un amigo llamado David Troncoso, porque él tiene su arca del pacto que le han obsequiado. ¿Cuánto nos dijo que le gustó? No nos dijo, pero le han regalado, ¿no? Entonces digo, quisiera tener nada, amigos como tus amigos, le dije. Le costó, ¿no? Entonces, pero vamos al texto. Entonces ahora vamos a hablar del arca del pacto. Dice así, 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia. Recuerda, mira esta palabra acacia, ¿sí? Dice, de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Ya están midiendo algunos, ¿no? 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio. Y su altura de codo y medio. Bueno, el ancho y el alto, el mismo tamaño. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ellas una cornisa de oro alrededor. Entonces, primero, de que la madera que tenían que usar tenía que ser una madera de acacia, ¿no? Entonces, segundo, que tenía que estar bañada en oro. Y la medida, llevándola a una conversión, y soy matemático y me gusta siempre dar esas medidas exactas, en centímetros como las que nosotros medimos, ya si coges tu wincha, tendría de largo 111 centímetros, es decir, un poco más de 1 metro, ¿correcto? De ancho, 67 centímetros, 67 centímetros. Y de alto, también 67 centímetros. Más o menos ese sería el tamaño. Quizás algunos tienen una mesa de 1,20 m por 60 de ancho. Más o menos así sería el tamaño del arca del pacto, ¿no? Entonces, este es el primer artículo, o artículo, accesorio, o utensilio, como lo llama la palabra ahí, que Dios le va a mostrar a Moisés y le va, más adelante se le dio ese nombre de arca del pacto, aquí solamente lo menciona como arca, pero recordemos, no es un bote, sino por las medidas que se está describiendo, ¿sí? Es prácticamente una caja, es una caja, y dentro de esta caja definitivamente va a haber objetos que van a tener mucho significado, ¿no? Pero, ¿qué indica el oro? El oro indica pureza, el oro para aquel entonces indica deidad, ¿no? O sea, de que era algo especial, ¿no? O sea, algo de valor. Y aunque Dios no se debe a los valores, y no es que por eso lo hace más Dios, pero esto habla de que Él es el creador, el dueño, por eso decimos en otras ocasiones, dice, del oro y la plata, porque es un simbolismo desde aquel entonces como algo valioso, ¿no? Y entonces Él está pidiendo que recubran toda esta arca por dentro y por fuera de oro, ¿no? Entonces, ¿pero para qué sirven? Mira, o te va a dar algunos accesorios más de esta arca, dice. 12. Fundirás, verso 12 dice, fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Tú dices, ¿y anillos para qué? Pero cuando nosotros hablamos de anillos, no hablamos de un anillo como el que nosotros normalmente usamos, ¿no? O sea, prácticamente los anillos de los cuales no se está hablando de este anillo, ¿no? No se ve por mi fondo. Pero no se está refiriendo a un anillo de esa dimensión, se está refiriendo a un anillo prácticamente que era como un brazalete en ese tamaño. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice más adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué eran los anillos? Verso 13 dice, harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, ¿ya? Unas, la palabra unas significa que van a ser 2 varas, y ahorita vamos a ver el por qué. Aparte de esos anillos que van a ir en cada esquina, tiene que ser 2 varas de madera de acacia, también recubierta en oro totalmente. ¿Para qué sería esta vara? Mira, y meterás la vara por los anillos
a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitará de ella, ¿no? Entonces, nuevamente les comparto la imagen para poder verlo. Entonces, aquí están las varas y los anillos están aquí. Como ustedes pueden ver, un anillo, otro anillo y al otro lado los otros dos. De tal manera que para transportar el arca no podían tocar el arca en sí, sino que transportarlo a través de las varas, ¿no? Esa era la finalidad, de que no cualquiera, es decir, ni el sumo sacerdote, podía tocar el arca directamente, sino solamente de las varas. Esa era la función, ¿no? Estaba cumpliendo. Entonces, para eso es que les está diciendo que lo hagan de esa manera, ¿no? Y vemos que cuando se desobedeció este hecho, más adelante ya cuando el pueblo está en la tierra prometida, llegó el tiempo del rey David, uno de los reyes más famosos de la Biblia. De pronto el arca del pacto había sido olvidado, ¿no? O sea, estaba, si no me equivoco, fue recuperado por David, pero fue dejado en otro pueblo, no estaba en su lugar donde debería de estar. David manda a traer el arca, ¿ya? Eso te lo cuento como anécdota porque, pero tiene mucho que ver, ¿no? Eso está en 2 Samuel capítulo 6, luego lo lees con calma, 2 Samuel capítulo 6. Entonces David manda a traer el arca, ¿no? Dice, ¿cómo el arca no va a estar en su lugar? Y David, y hacen todo una, ¿cómo se llama? Una fiesta, porque el arca iba a venir a su lugar. Un buen tiempo estaba en otro lugar, donde no correspondía. Y ahí es donde David va a danzar y todo lo demás, ¿no? Conocemos la historia y lo ha visto quizá por película. Pero en medio del trayecto, dice que cuando el arca venía sobre el carruaje o sobre el carro, ¿ya? Estaba a punto de caerse. Entonces hubo un hombre llamado Usa. Usa, ¿para qué estuvo ahí? Pues, ¿por qué dice? Porque cuando el arca estuvo a punto de caerse, Usa, ¿qué es lo que hizo? ¡Pum! Puso la mano. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dios lo premió. No, dice que él falleció en el instante, en el acto, en el mismo acto. Y quizás podríamos decir, ¿por qué? ¿Qué Dios injusto? ¿Acaso si él tenía buena voluntad, él quería solamente sostener el arca? Las instrucciones fueron claras por Dios. Se le tenía, primero, no sé qué hacían transportándolo en un carro, cuando se tenía que transportar, ¿de dónde? De las varas. Segundo, que más adelante vamos a ver que los únicos que tenían acceso a servir en el tabernáculo eran los de la tribu de Leví, y Usa no es de la tribu de Leví. Por más que él tuvo una buena intención, desobedeció a Dios. Y como decía un comentarista bíblico, pensó que su desobediencia, ¿ya?, era menos impura que el piso mismo, que el suelo. Cuando se dio cuenta que el suelo era más digno que la desobediencia que estaba cometiendo él. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y no a la manera de Dios. Pero es que lo hice de buena voluntad. Pero las buenas voluntades no preceden o no son, ¿cómo se puede decir? No pueden estar por encima de la obediencia. Desobediencia y obediencia es una cosa y otra cosa es tener buena voluntad, el querer hacer las cosas a nuestra manera. Y sucedió eso con Usa, ¿no? Pero esto nos trae mucha más enseñanza. ¿Dónde estaban los que realmente deberían de cargar? Cuando alguien no cumple su función, siempre va a crear problemas, ¿no? Y los de la tribu de Leví no sé qué estaban haciendo y lamentablemente costó la vida a Usa, ¿no? Pero lamentablemente podemos decir que también que, bueno, Dios fue justo. Dios en ningún momento dejó de ser misericordioso. No está diciendo que lo mandó al infierno, no estamos hablando de muerte espiritual, estamos hablando de muerte física. Y uno podría decir, pero fue drástico. Sí, como en algunas ocasiones hemos pensado que ha sido drástico con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes qué? Dios sigue siendo el mismo Dios y el mismo Dios justo, porque Él dio las instrucciones claras. Y sobre todo, ¿sabes qué? Santo. Porque el hecho de que Él diga que van a cogerlo de estas dos varas y no pueden tocar, está hablando de su santidad,
que el pueblo tenía que entender que las cosas consagradas para Dios eran cosas consagradas para Dios, y que en las cosas del Señor no puedes hacer las cosas a tu manera, ¿no? Y Usa, aunque pensó que él estaba evitando que el arca cayera, en realidad Dios pudo haber usado otros medios para que esa arca no sea dañada. Y por cierto, no iba a dejar que sea dañada esa arca. Entonces, de buena voluntad, muchas veces ante el Señor no podemos justificar nuestra desobediencia. Es que lo hice porque, mira, mi intención era buena, pero desobediencia es desobediencia, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocurrió en este caso. ¿Sí? Entonces, seguimos, volvemos al Éxodo. Entonces, volviendo al Éxodo, capítulo 16, mira, capítulo 25, verso 16 dice, ahora nos va a hablar de algo interesante. ¿Qué es lo que va a ir dentro de esta arca, de esta caja que estamos hablando? Dice, y pondrás en el arca del testimonio, el testimonio que yo te daré. ¿Y qué es testimonio? La palabra testimonio, y pondrás en el arca la palabra que yo te daré, el estatuto que yo te daré, la ley que yo te daré. Y tú dices, pero es que no ya le ha dado audiblemente, ¿no es cierto? Moisés lo ha transcrito también, lo hemos visto. Pero aquí le va a dar las piedras de la ley o las tablas de la ley. Y eso a eso es que le dijo, ¿no? Moisés, tú ven un poquito más arriba porque tengo algo que mostrarte. Va a mostrar las tablas de la ley, pero también le va a mostrar que tienen que hacer un tabernáculo. Dentro de un tabernáculo tenía que estar el arca del pacto, y dentro de esta arca del pacto, una de las cosas que va a estar, ¿qué es? Las tablas de la ley. Y por eso le dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, ¿no? Entonces, y aquí también hay un principio. ¿Quién es el que da el testimonio? Es Dios. No fue creado por Moisés, sino es Dios. Y es Dios el que está proveyendo las indicaciones para dónde va a ser el lugar de su testimonio. ¿Dónde es donde tiene que estar este testimonio cuando sea construido este tabernáculo, ¿no? Entonces, Dios mismo lo está instruyendo a Moisés que coloque las tablas de la ley dentro de esta arca, ¿no? Más adelante, lógicamente, vamos a ver que va a instruir de que se coloquen dos objetos más dentro de esta arca, ¿no? Tal como lo narra el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 4, nos narra de que dentro del arca no solamente estaban las tablas de la ley o el testimonio, sino también el libro de Hebreos dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así lo narra el autor del libro de Hebreos, diciendo que estas tres cosas estaban dentro del arca. ¿Qué cosa? Una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que tiene toda una historia en el libro de Números, cuando hubo una rebeldía de los hijos de Coré, se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y lo que Dios había establecido. Entonces Moisés dijo, bueno, todos de cada tribu me traen una vara, los líderes. Trajeron una vara, ingresaron al lugar santo, colocaron sus varas, y al día siguiente, cuando volvieron, la vara de Aarón estaba reverdecida. Y no solo reverdecida, sino dice había botado hojas, y no solo hojas, había botado fruto. Y entonces de esa manera Dios corroboró que quién es el que le iba a servir en el tabernáculo, que era de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, ante la rebeldía de los hijos de Coré, que dijeron, ¿cómo que Aarón y Moisés nada más? Nosotros también podemos hacerlo. Y Dios mostró su santidad nuevamente, y que Él es el que elige quiénes son los que lo van a servir, ¿no? Entonces, a partir de ahí le dijo a Moisés, de ahora en adelante esa vara de Aarón también está dentro del arca del pacto. Pero aquí vemos la instrucción que solamente va a ser introducida, ¿qué cosa? Las tablas de la ley. Pero ya llegaremos a Levíticos, ¿no? O a Números, para poder ver esos detalles, cómo se introducen más accesorios. Amén. Y ahora, una vez introducida el arca del, la tabla del testimonio, la tabla de la ley dentro del arca del pacto, mira lo que dice el verso 17. Le van a crear una tapa, ¿no? Porque lo que van a hacer va a dar indicaciones para crear una tapa a esta arca. Dice así, y harás un propiciatorio de oro fino, ¿ya? La palabra propiciatorio significa tapa. Prácticamente era una tapa para el arca, ¿no? Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura 1,5 codos.
idéntico, las mismas medidas que tenía el arca, ¿no? Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Encima de la tapa iban a ir 2 querubines, ¿no? Dos ángeles, ¿correcto? Van a ir 2 ángeles. Entonces, ¿qué dice? Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines, es decir, tenía que ser de una misma pieza con esta tapa. No es que lo vas a añadir, sino de la misma tapa. Los que saben de metales, de fundición, no era soldado, ¿no? Pegado, empernado, sino era parte de la misma tapa, ¿no? De una sola pieza, ¿no? Dice, todo un trabajo, ¿no? Detallado, fundición, moldes, no sé cómo, pero justamente más adelante vamos a ver cómo Dios llama 2 personas que tenían una sabiduría tremenda para hacer todas estas cosas. Dice, verso 20, ¿no? Dice, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, estarán mirándose el uno, mirando, dice, al propiciatorio los 2 rostros de los querubines. ¿Cómo Dios es específico con esto, no? Dice, y harás un propiciatorio de oro fino. ¿No? Entonces, bueno, hasta el verso 20, ¿no? Comienza diciendo entonces el verso 17, y harás un propiciatorio de oro fino, ¿no? Entonces, como te vuelvo a decir, propiciatorio viene a ser tapa del arca, ¿no? Debía de ser también de oro fino, ¿correcto? A diferencia del arca que era de una madera acacia y bañada en oro, en cambio el propiciatorio es totalmente de oro fino, ¿no? Entonces, dice, y tú te preguntarás, ¿para qué, no? ¿Para qué este propiciatorio, no? Viene a ser, dice, va a estar esculpida con querubines, es decir, tallado ahí mismo parte de la tapa, 2 querubines, ¿ya? Más adelante vamos a ver que justamente cuando descienda la presencia de Jehová, lo voy a compartir. Más adelante vamos a ver cuando descienda la presencia de Jehová o se manifieste la presencia de Jehová, cuando ya esté este arca construida y comiencen a darle el uso correcto. Vamos a ver que en esta parte de aquí, entre los 2 querubines y entre el arca, se va a formar una luz resplandeciente que representa el Shekinah de Dios, es la presencia de Dios, ¿no? Y aquí estará. Ahora, hay un propiciatorio que significa tapa del arca. Y debajo, dentro del arca que estaba, me parece que tengo, aquí está, aquí lo vemos un poco mejor, el Shekinah de Dios, el tapa del arca ahí con los 2 querubines, Dios habitando en medio de estos querubines, ¿no? Por así decirlo. Y dentro del arca, ustedes ven 3 accesorios, hoy hemos hablado de uno, estos 2 accesorios fueron añadidos después, el arca, ¿no? Digo, en las tablas de la ley. Y te pregunto, ¿qué significan las tablas de la ley? Podríamos decir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Pero ¿qué es lo que nos revelaban los 10 mandamientos? La santidad de Dios. ¿Y qué más revelaba la santidad de Dios nada más? ¿O revelaba la incompetencia del hombre? Revelaba nuestros pecados, revelaba algo que no podíamos cumplir, de tal manera que la presencia de Dios, el Shekinah, y nosotros que estamos identificados en esta ley sin poder cumplirla, había una división, algo que nos permitía habitar juntamente con Dios, que era el propiciatorio. Y más adelante vamos a ver en el libro de Levíticos, capítulo 16, versos 14, 15 y 16, vamos a ver que cómo es que el sumo sacerdote, encima de este propiciatorio, de esta tapa, va a rociar justamente la sangre de la propiciación, ¿no? Encima de esta tapa, como simbolismo de que ahora esa sangre encima de este propiciatorio está cubriendo cada uno de nuestros pecados que no pueden cumplir con la ley, pero al mismo tiempo nos está permitiendo tener una comunión con la presencia de Dios. Pero que el sumo sacerdote, incluso para hacer esto, él mismo primero va a presentar y va a rociar sangre para primero cubrir sus propios pecados y el de su familia, y luego por el pueblo. De tal manera que esta arca va a representar un contacto entre la divinidad, la santidad de Dios
y su pueblo pecador, que no puede cumplirlo. Entonces, ¿quién es el que hace posible eso? Justamente, primero, la palabra que revela la incapacidad del hombre, el pecado del hombre. Dios que revelando su santidad entre dos querubines y la luz de Dios resplandeciente allí, la pureza que está el oro, pero hay una tabla que es el del propiciatorio que está dividiendo, pero al mismo tiempo uniendo la santidad de Dios y al hombre caído como nosotros. Pero aún para eso tienen que ellos presentar un sacrificio para que esto sea consumado o sea posible. Y así año tras año el pueblo de Israel venía a presentar sus sacrificios de expiación y hacer propiciación por cada uno de sus pecados. Y sus pecados eran cubiertos, por eso decimos, ¿no? Y Dios ahora decía, bueno, adelante, un año más, y al siguiente año volvían a venir nuevamente. Y eso era año tras año, tal como lo dice el libro de Hebreos. Y tú dices, bueno, pastor, eso es historia, ¿no? Eso funcionó para el pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? Esto que funcionó para el pueblo de Israel estaba apuntando a algo mayor nuevamente. ¿Y qué es lo que estaba apuntando? Lo que Cristo iba a hacer por ti y por mí. Tú dices, ¿y cómo? Las cartas de Pablo dicen que la ley nos llevan a Cristo, son un ayo, revelan nuestro pecado, revelan nuestra necesidad de un mediador, de un sumo sacerdote, de un sacrificio, Mami, de ¿cómo alguien estás? que haga propiciación por nosotros. ¿Y sabes ¿Cómo te quién hizo sientes? propiciación por nosotros? Para el domingo El que hizo ya te... propiciación por nosotros, vamos a verlo más adelante, fue Jesucristo. Va a cumplir la misma función de lo que estamos viendo en este momento. Pero quisiera que terminemos de leer el verso 21 y 22 para luego poder ver esos pasajes donde vemos que Jesucristo hizo propiciación por ti y por mí. El verso 21 y 22 dice, volviendo al Éxodo, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y mira, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, lo que justamente te mencionaba hace un momento. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para hacer a los hijos de Israel. Y Dios se iba a manifestar no solo a Moisés, sino a los sumos sacerdotes durante toda la historia de Israel. Desde ahí, ese punto de contacto, el propiciatorio tapando en las tablas del testimonio que el pueblo no podía cumplir, la sangre siendo rociada, según Levítico 16, búscalo, verso 14 al 16, la sangre siendo rociada encima del propiciatorio, y ahí Dios manifestándose a su pueblo, manifestándose al sumo sacerdote. Y ese era el propósito de este tabernáculo y de este arca del pacto, que es el utensilio de mayor importancia dentro de este lugar santísimo. Y entonces, ahora sí, vayamos al Nuevo Testamento y te voy a invitar a que busques unos pasajes bien claves. Romanos capítulo 3, verso 25, mira lo que dice. Después de haber visto esta parte de la historia de Israel, vamos a ver cómo es que todo esto trae un cumplimiento en la vida de cada uno de nosotros ahora en Cristo. Romanos capítulo 3, verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias a quien de pronto tus pecados son pasados por alto, no porque Dios sea un Dios permisivo, sino que Dios muestra su misericordia y su justicia al mismo tiempo en Cristo, porque hubo una sangre que se derramó, por eso que Romanos lo llama, que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo cumplió la función de esta etapa, cubriendo y cumpliendo cada uno de la ley, ¿no? Cada uno de los puntos y comas de la ley, y permitiéndonos ahora, cubriendo con su sangre preciosa, que nosotros estemos en contacto con la presencia de Dios, con Dios mismo. Y ahora abriendo ese acceso, porque ¿para qué era el propiciatorio? Dice, según Éxodo que hemos leído, era para que Dios se muestre a su pueblo, ¿no? Para que Dios hable a su pueblo a través del sumo sacerdote.
ahora a través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, y no solamente el sumo sacerdote, sino el sacrificio, sino también la sangre, sino también la propiciación de nuestros pecados, Él cumplió esta función. De tal manera que ahora nosotros podemos decir que por gracia, por fe somos salvos, ¿no? Y podemos tener una comunión con Dios. Y Él puede hacer tabernáculo en nuestra vida. Porque Jesús dijo algo interesante. A donde tú fueses, terminando Mateo 28, Él dijo, yo estaré allí contigo. Y ahora en la presencia de Dios, y ahora podemos decir libremente que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Y qué es un templo del Espíritu Santo? Tabernáculo del Espíritu Santo, donde Dios habita. Y literalmente tú puedes decir que su Santo Espíritu está habitando en ti. ¿Podría habitar en ti por habitar? No, tenía que haber una propiciación. ¿Y quién fue la propiciación? Cristo, su sangre preciosa. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento mayor en Cristo. ¿Y cuánta razón tiene entonces el autor de Hebreos al decir que todo eso era sombra del diseño celestial, de lo que Cristo iba a hacer en cada uno de nosotros? Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, también hace referencia a esto, dice, y Él es, dice Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que cubre nuestros pecados. Él es el que cubre nuestra incompetencia de no poder cumplir la ley. Él es el que cubre, y ahora la presencia de Dios se va a mostrar y va a poder hablarnos y va a poder comunicarse con nosotros. ¿Cuánta razón tiene Jesús cuando dice que Él es el único mediador? ¿Cuánta razón tiene cuando dice que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre? Que el que lo ha conocido a Él conoce al Padre. Que el que viene a Él no lo echa fuera y nos da ese acceso al Padre. Y cumple, tal como dice Juan, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Y está dispuesto para todo el mundo, y eso es gracia. Pero he aquí el que lo cree, ¿no? El que lo acepta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, más adelante, también puedes mover ahí tu Biblia, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En otras palabras, no en que nosotros hayamos cumplido la ley, porque nadie ha cumplido la ley, ¿no? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, mira lo que dice, en propiciación por nuestros pecados. Era necesario esta tapa que era bañada con sangre de un animal sin defecto, pero para nosotros fue el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se hizo propiciación para nosotros, para que Dios ahora pueda tener comunión con nosotros, que somos su pueblo. Y no porque nosotros lo amamos primero o cumplimos la ley, sino porque Él nos cubrió y Él es el acceso. Entonces, mis hermanos, cuánta verdad hay aquí en el libro de Éxodo y en cada uno de estos bosquejos o diseños que Dios dio a Moisés, pero estaban apuntando a algo mayor. Y debemos estar agradecidos con Dios porque ahora se cumple en nuestra vida. Y ciertamente el ánimo de esta noche es de que salgas después de este estudio y digas, ciertamente has tenido misericordia, ciertamente eres un Dios justo, ciertamente eres un Dios soberano, porque muestras tu gracia y tu misericordia en un mismo acto. En el mismo acto de la cruz vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero también vemos a ese Dios justo que no está rompiendo lo que Él ha establecido. Ese Dios santo amando al pecador y cohabitando con el pecador. Pero dice que, pero en Él no hay pecado. Sí, pero si hay una propiciación, un derramamiento de sangre, un sacrificio, y que Cristo es esa propiciación, sí puede habitar un pecador con nuestro Dios santo. Y mantengámonos en esa comunión pura con nuestro Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, te damos gracias.